Mira, me encantan los gatos, pero este afecto duradero mío no oculta el hecho de que cada uno de ellos tiene un cerebro del tamaño de una nuez y menos sentido común que un adolescente después de un par de cervezas. Al principio, de niño nunca pensé ni quise tener un gato. Cuando crecía, nuestra familia nunca tuvo mascotas y cuidar constantemente de cualquier tipo de ellas me parecía un trabajo difícil y sin sentido. Pero un día, por alguna razón, mi exnovia decidió que necesitábamos un gato. Pero yo quería hacer el amor con ella. Así que accedí. Luego terminamos y ella se mudó a un lugar que no permitía mascotas, y yo terminé atrapado con esa bestia. Era un gato atigrado que destrozó todo en mi casa en poco tiempo. Por mucho que quisiera odiarlo cuando se acurrucaba junto a mí por las noches y ronroneaba como un pequeño motor cálido y peludo, bueno, ya no podía estar enojado. ¡Qué manipulador era! Eventualmente se enfermó y tuve que sacrificarlo. Para ese entonces me di cuenta de que me gustaban esos ronroneos y conseguí un par de gatitos. Un hermano y una hermana. Ambos gatos eran completamente negros. Solo la hembra tenía ojos azules y el macho tenía ojos verdes. Además, el macho era más grande pero tenía un carácter más calmado. A diferencia de él, mi hermana era muy enérgica y arrogante. Dado que ambos eran completamente negros, necesitaban nombres de brujas. Así que elegí Hermione y Hagrid. Los nombres, como dicen, coincidían con sus personalidades. Nunca consideré usar el apodo Harry. No voy a discutir, pero creo que es un nombre estúpido para un gato. Lo mismo se puede decir de Ron o Weasley, especialmente para un gato sin pelaje rojo. Por supuesto, sus nombres reales no importaban cuando les gruñía lo suficiente o les decía que se acostaran. No es que alguna vez respondieran a mis órdenes o fueran rápidos para obedecer. No, aunque estos revoltosos preferían mi compañía, siempre se mantenían en sus propias mentes. Pero como dije, a mi esposa no le gustaban los gatos. Fingía tolerarlos mientras salíamos y estábamos comprometidos. Pero después de casarnos intentó convencerme de deshacerme de ellos. Me negué y esta disputa se convirtió en nuestra primera gran pelea. Eventualmente prevalecí, pero su comportamiento pasivo-agresivo en el matrimonio comenzó poco después. Debo enfrentar el hecho de que probablemente fui algo responsable de esta situación. La cuestión es que, en medio de nuestra pelea, mi esposa Randy me dijo que no le gustaban los gatos porque de niña leyó una historia sobre una vieja loca de los gatos que murió de un ataque al corazón repentino. La mujer era una reclusa, y cuando a alguien se le ocurrió verificar a la abuela, 10 de sus gatos, locos de hambre, atacaron la fuente más obvia de carne en el área. Como resultado, un miedo pánico arraigado en el alma de mi esposa de que algún día lo mismo podría sucederle a ella cuando, por alguna razón, de repente no estuviera en casa. Esta historia obviamente creció de los mismos temores irracionales de la infancia que todos tenemos, y la forma en que Randy la contó reflejó su profunda desconfianza en mí. Mi subsiguiente risa histérica y comentario condescendiente de que su miedo era estúpido e infundado no ayudó a superar su fobia, sino que solo enfureció a Randy. Bueno, lo siento. Probablemente no fue uno de mis momentos más solidarios emocionalmente en nuestra vida matrimonial. Al final, ambos nos disculpamos. Reconocí la profundidad de su miedo y aseguré a mi esposa que alimentaría bien a los animales para que no hubiera problema. Ella expresó la esperanza de aprender a convivir con ellos. Días, semanas y meses pasaron, y aún pensaba que sus miedos eran pura tontería. Con el tiempo, quedó claro que Randy había mentido acerca de mis gatos, así que su pasatiempo favorito era dejar la puerta abierta y fingir que fue accidental, con la esperanza de que nuestros samuráis peludos negros algún día se escaparan y nunca regresaran. Así, probablemente pensaba que el problema se resolvería solo. Yo mantenía a los gatos dentro de la casa porque estaba convencido de que serían asesinados o mutilados afuera. Dados los diminutos cerebros felinos del tamaño de nueces, Randy aparentemente demostró que estaba equivocado de alguna manera asombrosa.
Ya fueran dioses o santos, los justos cuidaron de Hagrid y Hermione porque después de una hora de correr frenéticamente por el jardín y hacer escaladas y volteretas a través de los árboles a lo largo de los lados de la casa, se aburrieron y regresaron a casa para comer y luego acurrucarse en una bola o acostarse en cualquier lugar y dormir sin patas traseras. Todo cambió después de que comencé a ver videos en Instagram. Vi estos videos tomados de cámaras montadas en collares que los gatos llevan puestos. Supongo que tú también los has visto. Me pareció divertido y decidí hacer lo mismo con mis colas negras. Normalmente dejaba salir a mis gatos cuando llegaba a casa del trabajo, justo después de ponerles collares con cámaras de video en miniatura. A mis pequeños tigres siempre les gustaba trepar árboles y esconderse allí por un rato. Luego bajaban y comenzaban a perseguirse en círculos u otras trayectorias intrincadas. Ambos gatos estaban acostumbrados a esta rutina diaria y, como resultado, nunca salían fuera, incluso cuando mi esposa dejaba intencionalmente las puertas abiertas. El reflejo del gato era que no era hora de que saliéramos porque el dueño, o sea yo, no estaba en la casa y, además, no teníamos collares con esas cosas si no se cumplían ninguna de estas condiciones. Hermione y Hagrid no asomaban sus narices sobre el umbral y generalmente se iban solo durante una hora y luego volvían rápidamente a casa. Cuando los llamaba en voz alta para que regresaran, podía decir que el fracaso de los astutos planes de Randy para sacar accidentalmente a los gatos de la casa la volvía loca todos los días, pero yo fingía no darme cuenta. Cuando los gatos regresaban a casa, los filmaba y quitaba las cámaras, que eran inalámbricas y se conectaban a mi teléfono, y luego descargaba videos, editaba videos cortos y los publicaba en las redes sociales. Lo sé, parece un contenido bastante estúpido, pero ya tenía 500,000 de suscriptores que les gustaban mis videos de gatos, así que todo me divirtió. Algo sobre ver sus patas destellando en los disparos de la cámara mientras corrían, viendo el mundo que los rodeaba desde el punto de vista de un gato, enmarcado por sus barbillas peludas y sus bigotes temblorosos, y escuchando su ronroneo, silbido, maullido y a veces ruladas musicales cada vez. Me hacía reír, a veces hasta las lágrimas. Mis suscriptores también se conmovieron y se deleitaron con estos videos de gatos, a juzgar por sus comentarios y miles de me gusta. La empresa donde compré las mini cámaras para mis gatos le gustó la publicidad masiva de sus productos y actualizó mis dispositivos a los modelos más nuevos y avanzados de forma gratuita, con la condición de que los use regularmente. El otro día regresé temprano a casa del trabajo. Estaba nevando en nuestra área, con varios centímetros cayendo a media tarde. Los informes de una mayor precipitación esperada estaban por todas partes y por esta razón no me preocupaba llegar allí porque muchas personas ni siquiera se molestaban en ir a trabajar. Lo que realmente me emocionó fue que mis gatos nunca habían visto nieve antes. Los últimos inviernos habían sido cálidos y casi sin nieve. El pensamiento de un video de bestias negras jugando en la nieve blanca me llenó de adrenalina en anticipación de lo hilarante que podría ser el video que podría filmar y publicar en línea al llegar. Resultó que por alguna razón mi esposa no estaba en casa, lo cual fue una ligera sorpresa para mí ya que su auto estaba en el garaje. Sabía que su oficina, como muchas otras, estaba cerrada debido al mal tiempo. Randy trabajaba para una agencia gubernamental y cuando conducía a casa escuché un anuncio de radio que anunciaba el cierre anticipado de la mayoría de las oficinas gubernamentales en nuestra localidad. ¿Dónde podría haber ido ella? Hagrid y Hermione no me recibieron en la puerta, lo cual también era bastante inusual. Después de meter el auto en el garaje, decidí buscarlos antes de intentar averiguar dónde estaba mi esposa. La razón por la que los gatos no vinieron a la puerta del garaje fue porque estaban sentados uno al lado del otro, mirando por la ventana, fascinados por los copos de nieve que caían suavemente detrás de ella. Les di la señal, una de las pocas órdenes verbales a las que responderían, y corrieron de inmediato a la puerta principal para ponerse sus collares con cámaras. Después de equipar a los gatos con sus dispositivos y encender la grabación, abrí la puerta y Hermione asomó cuidadosamente la cabeza afuera, oliendo y observando los alrededores inusuales. El impaciente Hagrid la saltó porque era demasiado lenta y se estrelló inmediatamente contra la blanca alfombra que lo cubría todo,
dando un pequeño salto sorprendido y dejando atrás un rastro oscurecido de 4 protectores de gato. Hermione observó al valiente pionero por unos segundos y luego sacudió la cabeza en el equivalente felino de decir «ah», y saltó tras él. Los gatos enloquecidos tuvieron una explosión completa de entusiasmo estático en nuestro patio delantero. Corrieron en círculos, tejieron a lo largo de trayectorias impredecibles con ojos de un gris loco, deslizándose, extendiendo divertidamente sus patas, volcándose de costado y saltando de nuevo. Se lanzaron con aceleración hacia las montañas de nieve, notando que era fría y húmeda, para luego olvidarse rápidamente del tema. Durante el juego, me hice una taza de café y los observé revolcarse por un rato. Ver este circo en vivo, riendo con los saltos mortales de los gatos, era mucho mejor que en la televisión. Después de unos 15 minutos, los gatos aparentemente se cansaron de perseguirse entre sí, y uno tras otro treparon a un árbol ubicado entre nuestra casa y la del vecino. Sabía por experiencia que allí descansarían un rato. Por cierto, no me caía bien nuestro vecino. En primer lugar, se llamaba Gus, estrictamente Gus. Pero eso no importa. Este Gus era un contratista general que acababa de renovar su propia casa. Francamente, después de la renovación, su casa lucía bastante bien, así que hablamos con él sobre hacer una renovación similar en nuestra casa también. En segundo lugar, nuestro vecino era un tipo en forma y musculoso, y siempre le gustaba coquetear con Randy, quien se reía cada vez, alisándose perezosamente el cabello, sacando pecho y devolviéndole el coqueteo. Cuando le confronté al respecto, ella negó indignadamente todas mis acusaciones, llamándolas insinuaciones escandalosas, y al mismo tiempo añadió que me aferraba a ella solo porque no tengo confianza en mí mismo. En tercer lugar, este Gus también era un fanático del ciclismo, del tipo especialmente molesto que en cada oportunidad hablaba de sus vatios, amperios, voltios, calorías y de su próxima carrera, en cada una de las cuales pretendía llevarse el primer premio. Le gustaba andar en bicicleta por el terraplén del canal cerca de nuestra casa, incluso con mal tiempo, cuando estaba resbaladizo y embarrado, porque, como decía, para la estúpida risa insinuante de mi esposa, ¿cuál es el sentido de hacer algo si no te desafía? Pero me distraje un poco mientras terminaba mi café. Justo en ese momento, Randy regresó. ¿Dónde están los gatos?, preguntó sin saludar. Lo primero que hizo fue formular una pregunta, con un tono algo tenso. Eso era extraño. Randy nunca preguntaba por ellos, y ahora parecía bastante emocionada. Observándola más de cerca, me di cuenta de que estaba muy desaliñada, como si se hubiera vestido rápidamente. Su cabello, usualmente cuidadosamente peinado, ahora estaba tan desordenado como si acabara de despertarse o se hubiera deslizado cabeza abajo desde el desván. La observé mientras se comportaba de manera sospechosamente insegura, su mirada deslizándose sin quedarse en los objetos de la cocina, tratando de evitar la mía. Parecía no saber qué palabras elegir ni qué decir a continuación. De repente, como un gato, se me erizó el vello de la nuca con una premonición de algo muy malo. ¿Por qué?, pregunté brevemente. Ella casi saltó y pareció sorprendida, pero rápidamente se recompuso. ¿Qué? ¿Por qué?, respondió, evitando aún mirarme. ¿Por qué preguntas por los gatos? Pareció relajarse un poco, recargándose contra la pared. Bueno, me preocupaba que en este clima. Pero ahora sabía que mentía. Lo que ella quería era que quedaran atrapados en la nieve y se congelaran con este clima. ¿Dónde has estado?, le lancé la prueba. Comenzó a lucir asustada de nuevo, con sus rasgos tensándose. Fui a la casa de Gus para discutir con él las renovaciones que queremos hacer, finalmente dio su versión final. Echó un vistazo de reojo para ver cómo reaccionaría yo. Mis instintos me decían que había algo más detrás de sus palabras de lo que ella quería admitir. Randy parecía al borde del pánico ahora. Dadas todas las pistas que había notado y que mi cerebro procesaba lentamente, solo podía pensar en una razón por la cual ella parecía tan nerviosa, y me di cuenta de que podría estar directamente relacionado con nuestros gatos.
Solo recuerdo que no solo les gustaba trepar al árbol junto a la casa de Gus, sino que también les gustaba saltar de ese árbol al techo de su porche y pasear por ahí. Por lo general, esto no era nada especial porque, cuando salían de excursión, él no estaba en casa la mayoría de las veces. Por otro lado, hubo algunas ocasiones en las que tuve que editar cuidadosamente las imágenes de la cámara de los gatos porque mostraban directamente su dormitorio mientras pasaban por el techo del porche del vecino. Dime, cariño, ¿estabas arriba o abajo en la casa de Gus? Pregunté, mirando su rostro instantáneamente enrojecido. El péndulo del reloj de pie en la esquina logró dar 3 clics antes de que ella respondiera, conteniendo la respiración. No es lo que piensas, susurró, con los ojos nerviosos recorriendo la habitación, pero sin ofrecer una respuesta clara. Entonces tomé la iniciativa. Creo que voy a llevar a los gatos de vuelta a casa. Supongo que hoy van a traer un video realmente interesante. Los ojos de Randy se abrieron de par en par, pero nuevamente no dijo nada, solo tragó saliva y abrió y cerró la boca varias veces. Voy a salir al porche para asegurarme de que la mayor parte de mi cuerpo permanezca en la puerta para que no me cierren accidentalmente afuera. Gatitos, om nom nom, llamé en voz alta al espacio del patio. Cuando empecé a usar este comando, dije las palabras mientras sacudía una caja de comida seca para gatos. Rápidamente recibieron el mensaje y corrieron de vuelta a casa. Cuando entraron y me permitieron quitarles las cámaras de los cuellos, los traté a cada uno con un merecido cuidado. Después, les di sus porciones habituales de comida. Con el tiempo, dejé de usar el estímulo ruidoso solo para llamar su atención, pero aún así les daba una golosina por seguir la orden y luego los alimentaba un rato después. Así que hoy reaccionaron como siempre y corrieron hacia la puerta cuando escucharon mi llamado. Me aseguré de quitarles las cámaras de los collares antes de que entraran para que Randy no intentara atraparlas. Después de repartir golosinas en la puerta, dejé entrar a los gatos. Se sacudieron, esparciendo trozos de nieve pegados a sus pelos, se quedaron quietos un par de segundos, mirando con cautela a Randy, quien se había congelado en el pasillo, y luego se adentraron más en la casa. Cerré la puerta principal. La mirada de Randy se centró en ambas cámaras de los gatos que sostenía en mi mano. Finalmente, levantó la vista y su mirada se encontró con la mía. Parecía desanimada y una expresión de casa se congeló en su rostro. Baja al sótano a descargar el video y decide qué quieres publicar en internet. Espero que encuentres algo que hacer, le dije. Me di la vuelta y bajé las escaleras hacia mi estudio. Ya alimentaré a los gatos más tarde. Mi aplicación tardó un tiempo en sincronizarse con las cámaras, pero después de revisar rápidamente 5 minutos de imágenes, encontré lo que sospechaba. Había un video de Gus haciendo el amor con Randy en la cama del dormitorio en el segundo piso de su casa, claramente visible desde el techo de la terraza. En el video, sus rostros eran visibles, la boca gemidora de Randy y sus ojos cerrados. En un momento dado, los abrió y se dio cuenta de que estaba mirando directamente a los ojos de Hermione. Por supuesto, sin saber cuál de los dos gatos era, sus ojos se abrieron de par en par, saltó rápidamente de la cama y corrió hacia la ventana en todo su esplendor. Con perspicacia, Hermione fue catapultada de vuelta al árbol en un instante y rápidamente descendió. Minutos después, Randy medio vestida salió apresuradamente de la casa, tratando de atrapar al testigo negro de su caída en desgracia, pero en lugar de ello, persiguió tranquilamente a aquellos que se movían sobre un montículo de nieve junto a Hagrid, sin sospechar siquiera que perseguía al gato equivocado. El asombrado Hagrid, que no estaba haciendo nada en absoluto, tomó sus piernas con sus patas solo por si acaso, aceleró y se lanzó hacia el árbol como un cohete. Hermione, escondida en las sombras, observó cómo Randy se alejaba en su persecución, pasó de largo y se coló en un lugar apartado bajo la veranda de Gus donde había un montón de basura diferente tirada. Randy nunca notó su andar bajo el árbol en irritación impotente. Mientras tanto, Hagrid, desde arriba, maulló burlonamente y agitó su cola. Al final del video, se veía a una Randy enfurecida regresar a nuestra casa después de perseguir a 2 gatos, sin atrapar a ninguno.
Y la segunda parte destacada de cada video fue que ambos mostraban claramente que Randy estaba en perfectas condiciones físicas. Antes de bajar al sótano, no había marcas ni rasguños en ella en ese momento. De forma intencionada dejé ambas cámaras encendidas cuando las quité de los gatos y las sostuve de tal manera que capturaran el rostro y el cuerpo de Randy. Los gatos y yo no íbamos a recibir acusaciones de violencia doméstica de parte de ella en el divorcio, ya que parecía inevitable. Después de un rato, oí el repiqueteo de pasos subiendo las escaleras y rápidamente subí del sótano al segundo piso, esta vez manteniendo encendida la cámara de mi teléfono. Justo a tiempo para tomar otra foto de Randy, mostrando que no tenía marcas en la cara ni en partes visibles de su cuerpo. Cuando sacó su maleta empacada apresuradamente del dormitorio, agarró su abrigo y salió por la puerta principal sin decir una palabra al marcharse. Solo me lanzó una última mirada culpable antes de que la puerta se cerrara tras ella. La seguí afuera, continuando grabando, y la filmé en el auto, alejándose lentamente, retrocediendo del camino de entrada hacia la nevada carretera. Probablemente se dirigía a casa de su madre. Sin embargo, más adelante descubrí que estaba completamente equivocado sobre cómo funcionaría el divorcio. Cuando mencioné el abuso unos días después de descubrir a Randy engañándome, o más precisamente, después de que mis gatos la descubrieran, regresé a casa después de atender asuntos urgentes, incluida una reunión con un abogado de divorcios, y encontré un coche de policía esperándome frente a mi casa. El sheriff me entregó una copia de la orden judicial que me prohibía acercarme a menos de 100 pies de mi propia casa. Resultó que el abogado personal de Randy le había dicho al juez que ella temía por su vida porque yo la había amenazado. Incluso Gus estaba con ellos, presentando su declaración jurada en apoyo de las acusaciones, afirmando que había escuchado mis amenazas con sus propios oídos. ¿Qué significaba una pequeña perjurio entre amigos tan cercanos? Después de negociar con el sheriff, recibí una bolsa negra llena de mi ropa arrojada en el porche por Randy. Cuando intenté llevarme mi computadora personal y las cámaras de los gatos, ella le dijo al oficial que ya me las había llevado cuando quería sacar a Hagrid y Hermione de la casa. Randy dijo que les pertenecían a ella, que los amaba locamente, y que si yo los reclamaba, pelearía por sus gatos favoritos. Con la ayuda de sus abogados, el sheriff me comentó que nuestro asunto ahora estaba en el ámbito de un caso civil ordinario para el juicio. Sabía que era mejor no discutir con ella ni con el policía, así que simplemente tomé lo que pude cargar y me fui. No tenía idea de qué pensaba Randy al llevarse mis dispositivos electrónicos cuando el video incriminatorio ya estaba en el servidor en la nube. Probablemente fue algún tipo de movimiento táctico o demostración de superioridad. Me preocupaba mucho más que mis gatos quedaran en sus manos. Llamé a mi abogado y le pedí que verificara si las acusaciones en mi contra eran válidas. Resultó que no se había presentado ninguna acción penal en mi contra por las supuestas amenazas de Randy, así que simplemente tuve que presentar una queja en el tribunal para que levantaran la orden de restricción y me devolvieran mis pertenencias. Aunque el abogado me dijo que para cuando nos presentáramos ante el juez, la orden de restricción de 2 semanas habría expirado por sí sola. Además, mi abogado me advirtió que todo el proceso de divorcio sería negativo y tomaría mucho tiempo, especialmente si Randy intentaba alargarlo, pero que pronto comenzaría a preparar la demanda de divorcio de todas maneras. También dijo que se aseguraría de sacar a los gatos de la casa de alguna manera o al menos de que Control de Animales verificara su condición actual, aunque no estaba muy optimista de que esto sucediera pronto. Mientras tanto, llegué a casa de mi madre y me establecí temporalmente con ella, decidiendo esperar allí por un tiempo. Consideré publicar el video de Randy y Gus en Instagram o YouTube, pero mi abogado me advirtió que eso entraría en territorio de venganza y que preferiría evitar esa escalada. También me distraería del caso de divorcio, así que fui expulsado de mi propia casa el viernes. Nevó intensamente ese fin de semana y durante la semana siguiente, manteniendo muchas oficinas gubernamentales, incluidos los tribunales, cerradas gran parte del tiempo. En ese momento, el Tribunal del Distrito aún no aceptaba presentaciones electrónicas, por lo que mi abogado no pudo presentar una demanda de divorcio hasta que se restablecieran las oficinas gubernamentales.
Este caos meteorológico también significó que durante unos 10 días no pudimos presentar nada en el tribunal para impugnar la orden de restricción. Llamé al control de animales para verificar a mis gatos, pero según la conversación, no consideraban prioritaria una visita a mi antigua casa, especialmente porque las ventiscas continuaban interrumpiendo el tráfico en la ciudad. Parecía que debía resignarme al hecho de que Randy probablemente haría algo malo con los gatos si no estaban ya muriéndose de hambre. Solo pensar que no podía hacer nada para evitar esta tragedia me enfureció profundamente. Las cosas se pusieron en marcha el viernes siguiente cuando el teléfono fijo en la cocina de la casa de mi madre comenzó a sonar. Era una llamada de Randy. Bloqueé su número en mi celular y el teléfono de mi madre era un modelo antiguo que no permitía ver quién llamaba. Mi madre acababa de salir durante uno de los descansos entre las nevadas. Solo quería que supieras que Gus y yo hemos estado haciendo el amor en nuestra cama todo el tiempo desde que te fuiste. La voz triunfante de mi esposa resonó por el teléfono cuando escuchó que respondía a la llamada. Realmente quería grabar su llamada, pero mi celular se había quedado sin batería y además estaba en otra habitación arriba. Estaba a punto de colgar cuando escuché maullidos frenéticos de fondo. De alguna manera, Hermione y Hagrid seguían vivos. Me desconcertaba cómo habían logrado sobrevivir con una ama de casa que los odiaba con todas sus fuerzas. Oh, ¿puedes escuchar eso? Sí, por supuesto. No te preocupabas por hacer el amor conmigo tanto como lo hacías por tus gatos. Siempre los amaste más que a mí. Pero no te preocupes. Descubrí cómo resolver este problema. No he alimentado a estos diablos a medida desde que te echaron de casa a mi solicitud. Una semana entera sin comida. Ja, ja. Pobres gatos. Ella cantó al teléfono con burla burlona. Están tan desesperados que finalmente salieron a hablar conmigo en lugar de esconderse quién sabe dónde. Genial. Les voy a dar algo de comer. Tengo una caja de veneno para ratas aquí, así que pondré algo en mis latas de atún y luego diré que, oh Dios mío, fue todo un terrible, terrible y accidental error. Pero esas criaturas negras no estarán merodeando y espiándote más cuando se haga el trabajo. De repente, los maullidos parecieron volverse más fuertes y enojados. Claramente había notas amenazadoras en los maullidos de los gatos y de repente Randy ya no tenía interés en mí. Para. Fuera. No. Ahí. Quítate de mi pierna. No. Oh. Entonces, durante un tiempo en la línea hubo una cacofonía de chillidos agudos de gatos. Los sonidos de gritos y gritos desesperados mezclados con una pelea de gatos, cuyo clímax fue un fuerte rugido fraccional. Después de esto, siguió un silencio sepulcral. Soplé al teléfono un par de veces. Nada más que un leve susurro apenas audible. Finalmente, después de 1 o 2 minutos, escuché un gemido ahogado y dolorido. Luego la voz temblorosa de Randy preguntó, ¿todavía estás ahí? Sí, pero lamento que no hayas tenido una pelea completa de Karachan. Sinceramente admití esas cosas. Me atacaron. Randy gimoteó y su voz estaba llena de sorpresa sin disimulo ante tal traición. Toda arrogancia y bravuconería se evaporaron como si nunca hubieran existido. Vieron una lata de comida para gatos en mi mano y me saltaron desde ambos lados, clavando sus garras en mí. Creo que los arrojé pero no se calmaban. Dios, qué ojos tan aterradores tienen. Me atacaron de nuevo y nosotros. Oh. Oh. Traté de luchar y luego. Luego probablemente me detuve y rodé escaleras abajo hacia el sótano. Uy, qué vergonzosa derrota, comenté sarcásticamente. El equipo nacional de gatos derrota a Randy con un marcador de 2-0. Tisk, deberías llamar al 911, dijo ella. Llama tú misma. No puedo, sollozó. Su voz sonaba indefensa. ¿Por qué no? Pensé. Oh, creo que me rompí la espalda. No puedo mover los brazos ni las piernas y yo. Oh. No puedo ni siquiera girar la cabeza.
No sé dónde está el teléfono. Aparentemente estaba hablando en altavoz desde un teléfono que yacía cerca. Sabes, me encantaría ayudarte, pero estoy un poco ocupada en este momento. Estoy haciendo algo de lavandería y luego necesitaré doblar mis cosas ordenadamente, de lo contrario todo cambiará. Y me gusta el orden, ¿sabes? Por favor. Hubo desesperación en su voz. Quizás Gus pueda ayudarte. Siempre parecía estar ahí cuando lo necesitabas, sugerí. Ella comenzó a sollozar y luego de repente chilló. Señor Dios. Los gatos se acercaron y olfatearon mi cara. Ahora estaba en pánico real. ¿Estás sangrando ahí? Yo. Sí, creo que sí. El olor a sangre despertará algunos instintos primarios, especialmente después de que los hayas hambreado durante una semana. Una vez vi algo similar en Game of Thrones, solo que era con perros. Los gatos parecen comenzar por la nariz, ¿verdad? Pensé en voz alta, presionando el auricular del teléfono contra mi oído con el hombro. Luego también parecían gustarles las orejas como bocadillo. Creo, Randy, que tus peores temores aún podrían hacerse realidad. Oh, Dios mío. Por favor, ayúdame. Ayuda. Escucha, Randy, obviamente estás muy ocupada en este momento. Tal vez podamos hablar en otro momento. Después de eso, colgué. ¿Intentas envenenar a mis gatos? Piénsalo de nuevo. ¿Mientes acerca de que te amenacé? Vete. Punto. Además, te vas a la izquierda sin importar los votos matrimoniales. Después de todo esto, no me quedaba absolutamente ningún amor ni deseo de ayudar a Randy. Ahora era problema del señor Gus. Al menos ya no tenía que preocuparme de que los gatos se murieran de hambre o de cuántos ceros me costaría el divorcio. Me sorprendió gratamente lo bien que dormí esa noche. Poco antes de esto, había hablado con el Dr. Marivers, a quien conocí en línea, sobre si sería buena idea terapia. Pero tenía este acento espeluznante que me costaba entender. De hecho, ni siquiera estaba seguro de que tuviera licencia. En cualquier caso, hablar con un psicoterapeuta real sobre tales cosas podría llevarme directo a un manicomio. Así que definitivamente ese tema no se discutió. Sin embargo, publicar cosas en línea parece realmente ayudar. Me gusta trolear en varias plataformas en línea. Es fácil una vez que encuentras las vulnerabilidades y puntos débiles. Un par de días después, recibí una llamada de uno de los oficiales de control de animales. Resultó ser un admirador de mis gatos desde hacía mucho tiempo. Y del contenido que publicaba con ellos en mi cuenta de Instagram. Se dio cuenta de que no había visto publicaciones durante un tiempo y conectó los puntos. Le expliqué que Randy y yo estábamos pasando por un divorcio bastante complicado y que ella estaba dejando morir de hambre a mis gatos. Por alguna razón. Él no conocía todos los detalles de antemano, pero dijo que mi información aclaró la situación. Este empleado explicó que más tarde ese fatídico día, pasó por mi casa para verificar cómo estaban los gatos. Los vio en la ventana de la sala, sentados en una columna y mirándolo constantemente a través de la ventana del sótano mientras pasaba. Al mirar alrededor de la casa en un intento por encontrar a mi esposa para hablar con ella, vio las piernas de un hombre que parecía inmóvil. Luego llamó a la policía y a los paramédicos, quienes llegaron poco después y derribaron la puerta principal. El oficial de control animal me informó tristemente que aparentemente Randy ya estaba muerto para ese entonces. También sugirió que probablemente no querría un funeral de ataúd abierto para mi ex esposa. Sí, los gatos hicieron un trabajo exhaustivo en ella, no es de extrañar, estaban muy hambrientos y enojados. Debido a esto, la identidad del fallecido aún no se ha establecido de manera confiable. La verdad es que simplemente no tenían mucho con qué trabajar, excepto los dientes, y esa confirmación tomaría tiempo. Después de contarme esta escalofriante historia. En resumen, es probable que Control Animal tenga que sacrificar a Hagrid y Hermione. Claro, para hacerlo,
tendrán que encontrar y atrapar a estas bestias, porque en cuanto se abrió la puerta principal, ambos gatos salieron volando de mi casa como misiles hipersónicos y se subieron a un árbol en el techo del vecino. Pensé que tal vez podría interceptar a Hagrid o Hermione antes de que alguien se diera cuenta. Dado que todos los servicios de emergencia estaban ocupados con mi esposa fallecida, aún no he decidido si quiero seguir viviendo con estos depredadores negros que ahora han escalado hasta la cima de la cadena alimenticia. Pero pensé que lo pensaré mañana, así que me dirigí a mi antigua casa, queriendo hacer esta visita lo más discreta posible. Dejé mi teléfono en casa de mi madre. No había necesidad de que nadie rastreara mis movimientos. Mi plan era estacionarme en el lado opuesto de un lote arbolado al final de nuestra calle, luego tomar un atajo a pie y colarme en el patio trasero de Gus, donde esperaba poder bajar a los gatos del techo. Pero todo no salió exactamente como esperaba. Cuando me acerqué a nuestra cuadra, ya era bien entrada la tarde y el sol se estaba poniendo. Recientemente había caído más nieve en la zona, manteniendo a la mayoría de la gente dentro de sus casas asomándose detrás de un grupo de árboles. Desde mi posición, por más que lo intenté, no pude ver a mis gatos en el techo de la casa del vecino en absoluto. Sin embargo, pude ver claramente que aún había muchos autos de policía y bomberos estacionados frente a mi casa. Probablemente esta fue la muerte más interesante del mes. Seguramente todos los que visiten la zona hablarán de ello durante años. No vi sentido en intentar acercarme a mi casa con toda esa gente alrededor. Así que desistí de intentar encontrar a los animales escapados y caminé de regreso por el bosque hacia el canal. Fue una larga caminata de regreso al auto. Lo había dejado allí después de una intensa lluvia esta semana. La nieve estaba por todas partes. Finalmente, llegué a un lugar con vista al acueducto del canal. Había sido construido para llevar las aguas del canal sobre un arroyo ancho que fluía hacia el río cercano. Incluso con el tiempo seco, siempre era arriesgado andar en bicicleta por el acueducto porque el camino junto a él y al canal era muy estrecho. En cambio, tenías que caminar llevando tu bicicleta, como hacían la mayoría de los lugareños. Ahora, con una cubierta de nieve fresca y abundante, y posiblemente con hielo debajo, la situación probablemente se había vuelto aún más peligrosa. Saliendo de detrás de los árboles y mirando hacia el canal, de repente vi a mis gatos en el acueducto. Estaban sentados uno al lado del otro en el borde, mirando el agua que fluía en el arroyo. También me di cuenta de que desde el otro lado del acueducto, Gus se acercaba en su bicicleta. Este fanático de las bicicletas estaba felizmente pedaleando por el sendero cubierto de nieve, a punto de cruzar el acueducto en mi dirección. Sin embargo, para hacerlo, tendría que pasar junto a los gatos, que estaban parcialmente ocultos para él por la barandilla y la luz tenue del sol poniente. En el último segundo, los gatos notaron a Gus y Gus vio a los gatos. Todos reaccionaron al mismo tiempo. Los gatos saltaron justo frente a la bicicleta y Gus, que tenía impulso, giró instintivamente el manubrio hacia un lado y luego resbaló sobre el hielo. Chocó contra la barandilla con fuerza, dando volteretas sobre el cerco con su cola para arriba y cayendo al agua del arroyo con un grito. Su magnífica bicicleta, levantada, lo siguió, su dueño atrapado y cayendo de cabeza justo en el momento en que emergía y abría la boca en busca de aire. Todo se fue al diablo. Gus, que al parecer registraba la estadística de sus carreras, también cayó al agua en una elegante parábola y burbujeó como una pequeña fuente. Como un pez plateado, se hundió hasta el fondo. Cuando corrí hacia el acueducto, vi al aspirante a Tour de Francia de invierno tratando de levantarse desde el fondo del arroyo. El sol de invierno ya casi se había puesto bajo el horizonte y allá abajo ya era bastante oscuro. El arroyo en sí no era muy profundo, pero el agua resultó ser muy fría y Gus evidentemente estaba empapado de pies a cabeza. Además, parecía tener una pierna gravemente dañada en la que no podía apoyarse. Otro problema era que las orillas del arroyo eran muy empinadas y heladas, así que realmente no había manera de salir de allí, especialmente con su pierna herida. Levantó la cabeza, me vio y pidió ayuda. No pude distinguir que estaba gritando exactamente porque la nieve amortiguaba su voz.
En respuesta, le grité, intenta llamar a Randy para que te ayude. Fue entonces cuando me reconoció. Intentó trepar por la orilla del arroyo, pero falló y rodó de regreso. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba estar en otro lugar lo antes posible. Me di la vuelta para dirigirme de regreso a mi auto y vi a ambos gatos sentados en el camino, mirándome fijamente sin parpadear. Sus rostros negros y bigotudos mostraban reconocimiento, pero los tres de repente nos dimos cuenta de que a partir de ese momento seguiríamos caminos separados. Después de sentarse un minuto más, se estiraron, maullaron algo en su propio lenguaje felino como despedida, y se apresuraron hacia el bosque, donde pronto desaparecieron de la vista. Supuse que cuando se cansaran de jugar y explorar, regresarían y se esconderían en su escondite bajo la casa de Gus. Unos días después, cuando regresé a mi casa y limpié cuidadosamente las huellas de otras personas de la habitación principal y el sótano, y al mismo tiempo tiré la cama y la reemplacé por una nueva, escuché de un vecino que algunos turistas habían encontrado un cuerpo. Era nuestro antiguo vecino, en la orilla del arroyo. Sus extremidades estaban congeladas y había muerto de hipotermia. Dicen que la hipotermia mata rápidamente y sin dolor, como si te sumergieras en un sueño tranquilo y pacífico. Pensando en todo esto después, no pude entender por qué la gente siempre dice que encontrarse con un gato negro no es bueno. Personalmente, hasta ahora siempre he tenido buena suerte con ellos. Aunque creo que mi próxima mascota será un conejo. O mejor aún, un pez dorado. Suscríbete a nuestro canal.